Los orígenes de la Iglesia. Las únicas noticias sobre los primeros pasos de la Iglesia las encontramos en los escritos del Nuevo Testamento. Y de entre estos escritos tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que más se acerca a lo que nosotros entendemos hoy que debe ser una historia. Lucas describe cómo se define la predicación cristiana y se va difundiendo desde Jerusalén hasta Roma. En su relato son protagonistas en una primera parte Pedro y en la segunda Pablo y su misión entre los no judíos. También las cartas de Pablo y en general todo el Nuevo Testamento nos da noticias de esa primera iglesia que fue a su vez autora de dichos escritos. Los orígenes de la iglesia. Algo tuvo que suceder para que la causa de Jesús no terminase en el Calvario aquel abril del año 30. Sus seguidores, defraudados y llenos de miedo, se dispersaron, pero tras un breve periodo de tiempo volvieron a aparecer con una actitud radicalmente distinta. Estamos hablando de Pentecostés. A partir de ese entonces, los discípulos comenzaron a pregonar: entérese bien todo Israel de que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis. Hechos capítulo 2, versículo 36. A esta predicación la llamará Pablo querigma, palabra griega que designa la noticia que se pregona para que todo el mundo se entere. También se le dará el nombre de evangelio o buena noticia. En torno a la predicación de los apóstoles se fue formando y creciendo poco a poco una comunidad a la que los judíos llamaron secta de los nazarenos. La mayor parte de los primeros cristianos era de Jerusalén, o al menos de Palestina. Hablaban arameo, su mentalidad era semita, leían la Biblia en hebreo y, como es natural, se sentían muy arraigados en las tradiciones judías. Cumplían de forma estricta la ley de Moisés. Su cultura era rural y su situación económica bastante baja. Estos judeocristianos, así se suele llamar a esta facción de la iglesia palestinense, eran muy bien vistos por el pueblo. Pero también había un importante número de fieles que habían vivido en las colonias de judíos existentes en las grandes ciudades ribereñas del Mediterráneo. Hablaban griego koiné, o popular o común. Su mentalidad era occidental. Leían la Biblia en griego y además tenían menos apego a la ley mosaica que los palestinos. Su estilo era urbano y su posición económica desahogada. A estos se les conoce como cristianos helenistas. La unión entre estos dos tipos de personas no presentó en un principio ningún tipo de problema. Pronto, sin embargo, surgió un conflicto. Los helenistas se quejaron de que los judeocristianos no atendían bien a las viudas. Para solucionar este problema, los 12 dotaron a los helenistas de una organización propia. 7 varones se encargarían del servicio a la mesa y de otras funciones similares a la de los apóstoles.